Bienvenidos a El Intercambio. Hoy nos sumergimos en una de las discusiones más profundas de la física, los mismísimos cimientos de la mecánica cuántica. Y no para hablar de la próxima supercomputadora, sino de la naturaleza de la realidad, todo a la luz de investigaciones clave de finales de 2025. Y la pregunta que va a guiar nuestra conversación es fascinante. Los pilares que sostienen toda la teoría. La función de onda, las reglas de probabilidad, cómo evolucionan los sistemas. ¿Son de verdad leyes absolutas talladas en piedra? ¿O son más bien una aproximación increíblemente precisa? O sea, una especie de mapa perfecto de un territorio que, si nos vamos a sus bordes más extremos, podría revelar una geografía que ni nos imaginamos. Pues mi postura va a ser que la evidencia más reciente, que tiene una precisión brutal, no hace más que solidificar esos pilares. Mi argumento es que estamos viendo la confirmación de un modelo robusto, completo, donde la función de onda es, pues, tan real como la silla en la que está sentada. Y yo, por mi parte, voy a argumentar que la propia existencia de estos experimentos, pero tan sofisticados, delata una profunda inquietud. Sugeriré que debemos ver la teoría actual como un modelo efectivo. Una herramienta magnífica, sí, claro, pero cuya eventual ruptura es justo lo que nos abriría la puerta a una física más fundamental. De acuerdo. Empecemos por el principio, por el objeto central de toda la teoría. La función de onda. Sí. Durante décadas hubo un debate sobre si era una entidad física real, lo que llamamos una visión óntica, o si simplemente representaba nuestro conocimiento incompleto de un sistema, una visión epistémica. Mi postura es que este debate está en gran medida ya zanjado. El teorema PBR de Pusey, Barrett y Rudolph fue un golpe durísimo a la visión epistémica. Demostró matemáticamente que si los estados cuánticos fueran solo información, se podrían derivar contradicciones con las propias predicciones de la teoría. O sea, nos obliga a tomar a psi en serio, como un componente físico de la realidad. Y los experimentos de 2025 no hacen más que reforzar esta idea, construyendo sobre esa base. La evidencia nos dice que ese objeto matemático que usamos en las ecuaciones se corresponde con algo que existe, allá afuera. A ver, no voy a negar la elegancia y la fuerza del teorema PBR. Digo, acepto la conclusión matemática. No puedes tratar a la función de onda como una simple lista de probabilidades sobre una realidad más profunda y oculta, al estilo clásico. El teorema cierra esa puerta. Pero, fíjate, lo que hace es darnos una etiqueta nueva, óntico, para un misterio viejo. Llamar real a la función de onda no resuelve el problema más espinoso de todos, el colapso. ¿Cómo es que esta cosa real, que puede estar esparcida por todo un laboratorio, se concentra instantáneamente en un solo punto en el momento en que la medimos? Eso sigue en una tensión tremenda con la relatividad y, pues, con nuestra noción de localidad. Para mí, la etiqueta óntico no es una respuesta, es una reformulación de la pregunta. La pregunta no es si es real, sino qué clase de entidad real se comporta de una manera tan extraña y francamente tan poco física en el sentido tradicional. Es que ahí está el punto, creo yo. Insistimos en juzgar la realidad cuántica con una intuición forjada en el mundo macroscópico. Que no nos sea intuitivo no le resta ninguna validez física. Tratar a psi como una especie de fluido de amplitud de probabilidad que se propaga, interfiera y evoluciona es lo que nos permite hacer las predicciones más precisas de toda la historia de la ciencia. Los números complejos no son un truco matemático, la fase es una propiedad física fundamental que da lugar a la interferencia. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Rechazamos la conclusión que nos dictan los datos porque choca con nuestro sentido común? Para mí, la evidencia es la que manda. No, claro que no la rechazamos. Pero tampoco nos damos una palmada en la espalda y decimos misterio resuelto. Lo que yo digo es que el teorema PBR nos pone en una encrucijada aún más interesante. Nos dice, esta cosa es real, ahora arréglenselas para entender qué es. No es el final del camino, es el principio de uno mucho más extraño. La función de onda no se comporta como ninguna otra cosa que conozcamos.
No es una partícula, no es una onda clásica, no es un campo en el sentido tradicional. Decir que es óntica es como si los primeros exploradores hubieran visto un ornitorrinco y en lugar de estudiarlo simplemente hubieran dicho, es un mamífero real y ya, a otra cosa. La etiqueta es correcta, pero se pierde toda la riqueza del problema. Me parece una analogía interesante. Acepto que el ¿qué es? Sigue siendo una pregunta abierta, pero para construir una teoría necesitas reglas de juego claras. Y una vez que aceptamos que la función de onda es el objeto central, la siguiente pregunta es, ¿cómo se relaciona con lo que medimos? Y ahí entra la regla de Born, que dice que la probabilidad de encontrar una partícula en un lugar es el cuadrado de la amplitud de la función de onda. Durante casi un siglo fue un postulado, pero los experimentos de 2024 y 2025 la han sometido al escrutinio más severo imaginable. Y aquí es donde la cosa se pone buena. Exacto. Pensemos en el experimento de la doble rendija. La interferencia que vemos se debe a que sumamos las amplitudes de los dos caminos posibles. Es un juego de pares. Lo que los teóricos como Rafael Sorkin se preguntaron es, ¿podría existir una interferencia de tercer orden? O sea, un patrón que no puedas explicar sumando los caminos de dos en dos, sino que requiera una interacción fundamental entre tres caminos a la vez. Encontrar algo así sería descubrir una nueva ley de la naturaleza. Sería una grieta en los cimientos de la cuántica. Sería como descubrir que en el ajedrez, bajo ciertas condiciones, tres piezas pueden moverse en una jugada coordinada que no es la suma de sus movimientos individuales. Justamente. Y para buscar esto, los experimentos de fotoionización de helio con pulsos de atosegundos de 2025 llevaron la precisión al límite. Disparan a un átomo de helio para arrancar un electrón y pueden controlar las trayectorias cuánticas que ese electrón toma para escapar. Buscaron esa interferencia de tercer orden, medida por un parámetro que llamamos kappa. Si la cuántica estándar es correcta, kappa debe ser 0. Y el resultado, con una precisión de 1 parte en 1000, fue 0. Nada. La regla de pares se mantiene. Cuando una regla sobrevive a un interrogatorio tan brutal, en regímenes de energía y tiempo tan extremos, creo que se gana el derecho a ser llamada una ley fundamental. Mira, los experimentos son una maravilla de la ingeniería, no hay duda. Y el resultado es significativo. Pero, con todo respeto, la conclusión que sacas me parece precipitada. La historia de la física es un cementerio de teorías que parecían perfectas. La mecánica de Newton era perfecta hasta que una pequeñísima discrepancia en la órbita de Mercurio, una nadería, se negó a desaparecer. Y esa pequeña grieta fue la que Einstein usó para abrir paso a la relatividad general. El hecho de que no hayamos encontrado un kappa distinto de 0 hasta una precisión de 10 a la menos 3, solo nos dice que si la grieta existe, es más pequeña. No que no exista. Pero, ¿hasta dónde llevamos esa lógica? Si mañana un experimento mejora la precisión a 10 a la menos 6 y sigue dando 0, ¿diremos lo mismo? ¿Y a 10 a la menos 9? Hay un punto en el que la búsqueda de la grieta se convierte en una fe en que la grieta tiene que estar ahí, en lugar de una conclusión basada en la evidencia que tenemos. Es que no es fe, es método científico. No hacemos estos experimentos para confirmar lo que ya sabemos. Qué aburrido sería eso. Los hacemos porque tenemos buenas razones teóricas, la unificación con la gravedad, el problema de la medición, para sospechar que la teoría no es la historia completa. La regla de Born fue un postulado, una regla metida a mano por Max Born en 1926, porque funcionaba. Nunca se ha derivado de primeros principios de una forma que satisfaga a todo el mundo. Por eso seguimos buscándole las costuras. El día que dejemos de buscar, ese día la física se habrá estancado. Que kappa sea 0 hasta ahora no cierra el debate. Al contrario, lo hace más profundo. ¿Por qué la naturaleza prefiere la interferencia de pares de una manera tan obstinada? Y entiendo la motivación de la búsqueda, pero tenemos que ser honestos con los resultados, y los resultados son consistentes. Lo mismo ocurre con el tercer pilar, la linealidad de la ecuación de Schrödinger. Es la idea de que si tienes dos soluciones posibles, la suma de ellas también es una solución válida.
Es el famoso principio de superposición. Sin él no hay computación cuántica, no hay interferencia, no hay nada de lo que hace a la cuántica ser cuántica. Es la regla más básica del juego. Y también es una de las más sospechosas desde un punto de vista fundamental. Pues sí es sospechosa, cada vez lo tiene más difícil para esconderse, porque los experimentos de radiofrecuencia criogénica de 2025 pusieron a prueba esta linealidad con una precisión que marea. Buscaron cualquier desviación, por mínima que fuera. El resultado es que acotaron el parámetro de no linealidad, epsilon, a un valor inferior a 1.15 por 10 a la menos 12. Eso es menos de una parte en un billón. Para ponerlo en perspectiva, es casi 50 veces más preciso que los límites anteriores. Desde un punto de vista práctico, para la gente que construye computadoras cuánticas, esto es una luz verde gigantesca. Significa que puedes confiar en que tus qubits se comportarán como dice el libro de texto, que el cimiento sobre el que estás construyendo es roca sólida. Totalmente de acuerdo en la parte práctica. Para la ingeniería es una noticia fantástica, pero para la física fundamental, un límite tan increíblemente estricto no es un punto final, es un desafío. Fíjate en la ironía. Muchos de los modelos teóricos más serios que intentan resolver el problema del colapso de la función de onda, como los modelos de colapso objetivo de Diossi o Penrose, necesitan que haya una pequeña no linealidad. Esa no linealidad es el mecanismo que proponen para que en sistemas grandes la superposición se rompa y obtengamos un resultado definido, resolviendo el enigma del gato de Schrödinger. Pero entonces estos experimentos no están básicamente descartando esas teorías. Si predices un efecto y el experimento no lo encuentra y además pone un límite tan bajo, ¿no es eso una refutación? No, y eso es lo crucial. No las refuta, las arrincona. Las obliga a que sus parámetros sean cada vez más y más pequeños. Pero esos modelos nunca dijeron que la no linealidad tuviera que ser grande. De hecho, para ser consistentes con todo lo que ya sabemos, tiene que ser minúscula. Lo que estos experimentos hacen es acotar el espacio de posibilidades. Y hay otra cosa. La linealidad podría ser una propiedad emergente de nuestro universo de bajas energías. ¿Qué nos asegura que la ecuación de Schrödinger sigue siendo perfectamente lineal en el corazón de una estrella de neutrones o en los primeros instantes del Big Bang o al cruzar el horizonte de sucesos de un agujero negro? Esos son precisamente los lugares donde la física que conocemos se rompe y donde necesitamos desesperadamente una nueva teoría. Sospecho que justo ahí es donde la linealidad finalmente cede. Estos resultados, más que cerrar el debate, nos dicen: si quieres encontrar la nueva física, vas a tener que buscar en condiciones aún más extremas. A ver si te entiendo. Para ti confirmar los pilares de la teoría con precisiones cada vez más altas no la hace más fuerte, sino que de alguna manera la hace más sospechosa. No, más sospechosa, más frágil en sus extremos. La hace parecer cada vez más una teoría de un dominio específico, como la mecánica de Newton. Newton es increíblemente preciso para lanzar un satélite, pero falla miserablemente para describir un GPS, donde necesitas a Einstein. El éxito de la cuántica es innegable, pero su perfección casi matemática en nuestro régimen de energías es precisamente lo que me hace pensar que es una aproximación a algo más profundo, algo que probablemente no sea tan lineal ni tan simple. Llegados a este punto, creo que mi resumen es claro. La discusión de hoy no hace más que reafirmar la solidez extraordinaria del edificio cuántico. La evidencia de 2025, desde el teorema PBR hasta los límites de no linealidad, consolida una visión coherente. La función de onda es una entidad física, la regla de Born es una ley de la naturaleza precisa hasta donde la podemos medir, y la evolución del estado cuántico es fundamentalmente lineal. No son suposiciones, son conclusiones extraídas del interrogatorio más riguroso al que jamás hemos sometido a la naturaleza. Y sobre esa base, podemos y debemos construir con confianza. Yo, en cambio, concluyo que este intercambio demuestra justo lo contrario, que la física fundamental avanza al dudar de sus dogmas. El hecho de que se diseñen experimentos de una complejidad y un coste demenciales para buscar desviaciones en una parte en un billón es la prueba más clara de que el caso no está cerrado. El éxito de la mecánica cuántica es el de un mapa asombrosamente detallado de nuestro mundo conocido, pero también sugiere que hay dragones más allá de sus bordes.
Y nuestro deber como científicas no es admirar el mapa, sino equipar una expedición para ir a ver qué hay en esas zonas en blanco. Supongo que, al final, ambas perspectivas son necesarias. Por un lado, la confianza en una teoría que nos ha dado un poder predictivo y tecnológico sin igual es el motor del presente y del futuro cercano. Siento de que las preguntas más profundas sobre la realidad, qué es, por qué es como es, siguen abiertas de par en par. El material de investigación que hemos discutido hoy no es el capítulo final de un libro, sino el prólogo de uno que apenas empezamos a escribir. Nos muestra un campo donde los cimientos de lo que creemos saber son en sí mismos la frontera más emocionante de la exploración.